Muchas bendiciones a todos. Bienvenidos a este su programa Mi Trayectoria. En el día de hoy tengo el privilegio y el honor de tener aquí en el programa a la pastora Vicky Quiñones, pastora de la Iglesia Casa de Oración Máxima Alabanza, ubicada en el pueblo de Vega Baja, Puerto Rico, iglesia en la cual yo me congrego, en la cual he crecido, no solamente como persona, sino también espiritualmente. Actualmente, ¿verdad? La pastora aceptó el reto de Ay, ay, compartir ay. con nosotros, ¿verdad? Su trayectoria, su historia. Y va a estar bastante interesante esta entrevista, muy interesante. La pastora Vicky Quiñones es la esposa, ¿verdad? Del apóstol Luis Rosario, apóstol de Casa de Oración Máxima Alabanza, y estará compartiendo con nosotros como ya dije anteriormente, su trayectoria, su historia, testimonio, y sé que será de bendición y edificación para todo y cada una de las personas que hayan de verlo. Compartan el mismo en las redes sociales para que sea de bendición para otros, así como lo ha de ser para ustedes. Pastora, ¿verdad? Y no sé si quiera dar un saludito antes de dar comienzo a la misma. Claro que sí, aquí estamos, ¿verdad? Como dijiste, asumimos el reto. Desde el momento que me dijiste, Pastora Vicky, faltas tú, yo ya como que ya yo me lo sospechaba que eso venía ya. Un saludo a todos los que se están conectando. Para mí, ¿verdad? Es un honor y un privilegio ser partícipe de este gran proyecto que habla sobre la trayectoria de ministros y de hombres y mujeres de Dios, lo cual, ¿verdad? Ya he estado trabajando con diversos ministros y pues hoy me tocó el privilegio, ¿verdad? De poder exponer un poquito de mi trayectoria, de mi vivencia y de mi experiencia, tanto, ¿verdad? Con el Señor y también desde de lo que soy realmente. Y qué mejor poder compartirlo con todo el oyente y todo el que nos está viendo a través de la página Facebook y todos los medios en la cual se estará proyectando, porque yo creo que hay mucho que hablar, hay mucho que testificar y me conviene, como dice la palabra del Señor, hablar de las bondades del Señor. Y gracias, Janiel, por el privilegio. No, gracias a usted, ¿verdad? Por darme la oportunidad de decirme que sí. Yo honestamente esperaba que me iba a decir que no. Yo le- sí, yo decía, me va a decir que no, pero pues, ¿qué pierdo con preguntar? Oye, Yo y pensaba que iba a decir que no. no entiendo por qué los varones de la casa me tienen miedo, no sé por qué, porque yo soy lo más amable. ¿Por La qué pastora será? Miguel dice que yo soy un pan de Dios. No sé qué, Sí, pero pues, pues, te sorprendió el Señor, ¿viste? ¿viste? O sea, como usted dice, me sorprendió, porque honestamente yo, como dije, yo esperaba que me iba a decir que no. Yo dije, pues le voy a hacer la pregunta a ver, pero eso es casi un no seguro. Pero para la gloria del Señor, ¿verdad? Aquí estamos y como dije al principio, ¿verdad? Sé que será una bendición para todo y cada una de las personas que se conecten, ya sea que vean esto grabado o se conecten ahora en vivo. Si lo están viendo en vivo, ¿verdad? Como de principio, compartan en las redes sociales todos los grupos que tengan, WhatsApp, etcétera, porque va a ser una entrevista de mucha bendición, así como lo han sido todas las anteriores, y si lo estás viendo grabado, pues de igual manera, esta entrevista va a estar disponible luego en mi canal de YouTube. Pueden encontrarme como Janiel Vega o en las diferentes plataformas de podcast como Apple Podcast, Spotify, Anchor, Overcast, Google Podcast, etcétera. Todas están en mi perfil, están en la descripción de los links de todo y cada una de las plataformas de podcast que tengo. Para los que no han estado anteriormente en lo que es mi trayectoria y no conocen la dinámica, mi trayectoria es basado en conocer el ministro, la persona del ministro, como dijo la pastora. Ella dijo conocerme a mí, o sea, conocer su persona, o sea, conocer el ministro bajo, como dirían por ahí, detrás del altar, quién es la pastora, en este caso la pastora Vicky Quiñones, proceso que ella haya pasado, cómo esos procesos contribuyeron a la mujer de Dios que ella hoy, a la líder y emprendedora
que ella es hoy día, que, ¿verdad? A través de su trayectoria ha empoderado a otras personas y ha liderado de gran manera. Y también conocer de igual forma los planes futuros que tengan y estrategias que tengan para lo que se le llama esta nueva normalidad, pero esto estaremos hablándolo más adelante en la entrevista. Y, ¿verdad, pastora? Primero que nada, quisiera que comenzáramos como hemos comenzado, antes de entrar a lo que son, como dicen por ahí, los temas profundos, aguas profundas. Antes de, les recuerdo a todos que pueden, si tienen alguna pregunta para la pastora, pueden ponerlo en el área de comentarios, preguntas que contribuyan a la entrevista y al tema que se esté tocando el momento. En confianza puede ponerlo en el área de comentarios y se le estará realizando a la pastora. ¿Verdad? Como comenzamos con toda la entrevista, quisiera, ¿verdad?, que nos hablara un poquito así de lo que fue su etapa de niñez, su crianza y su adolescencia. Mira, sí, mi niñez fue bien buena. La realidad, no tengo ningún tipo de malos recuerdos de mi niñez, al contrario, vengo de una familia funcional donde papá y mamá están presentes en todo momento y sobre todo con unos valores cristianos y valores social. O sea, no es tan solo buenos creyentes, sino que también en lo social y como familia crecí en un ambiente sano, sano, saludable, bueno. Nací en Nueva York, en el Bronx, en the hood, The Hood. en el Bronx. Pero fíjate, a pesar de todo, hay un dato bien curioso cuando nosotros nos criamos en unos buildings. Para ese entonces, esos son como pues, unos condominios, Como los lo cual caseríos, lo que aquí son caseríos. es un caserío, por decirlo Ok, así. Lo que pasa es que allá se le llama buildings y ok. en ese lugar realmente era un lugar donde se veía de todo, Daniel, se veía de todo. A nivel de que había momentos, horas de la noche que ya pues ya no se podía pasar de una cierta hora porque podíamos ver gente usando drogas en cada esquina. Podíamos tener unos vecinos arriba con un parizón hasta las 2, 3, 4, 5 de la mañana, todas esas cosas, pero realmente el valor en la cual yo crecí en mi niñez fue totalmente cristocéntrico. Este, en cierta forma, pues no tengo nada malo que decir de mi niñez. Sí puedo decir que tuve también pues, la experiencia de ser nacida con una condición en la cual no podía, era intolerante a la lactosa. Y, sabes, todos sabemos que cuando nacemos, lo que hacemos es tomar leche. So, Sí. ya cuando nazco con problemas de no podía tolerar ningún tipo de leche y me deshidrataba mucho. Mi papá pues me llevaban al hospital frecuentemente porque al no tolerar, al seguir buscando alternativas, no daban con lo que era. ¿Eso es Y desde nacimiento o desde cierta edad o meses de nacimiento en adelante? realmente desde que nací, porque cuando empezaron pues, a probar con las leches, se dieron cuenta que todo lo devolvía y me deshidrataba, porque Wow, no lo toleraba. wow. Y entonces, hasta que lograron llegar a encontrar una leche en particular, que me producía bien y era bien costosa. Que eso era otro cantar. Sabemos que pues para ese entonces un potecito que daba para, entiendo yo que para 2 días era 20 y pico, el potecito de leche Wow. para yo poder, ¿verdad?, sostenerme. Pero hubo un día que mi papá se movió en fe y es ahí donde yo creo que empieza todo de Dios trabajar conmigo desde recién nacida. Y se movió en fe y pidió a los hermanos de la iglesia para que se reunieran y hiciéramos una oración. Y él decía, hoy Dios va a hacer un milagro en ella. Y así mismo fue. Levantaron un clamor, de esos clamores de fuego y de autoridad. Y desde ese entonces mi papá me dio leche y hasta el sol de hoy, mira mis cachetitos colorados como son.
Tomo leche, no me hace daño, gracias a Dios, por la gloria y honra del Señor, porque sabemos que fue Dios que lo hizo. Y realmente eso yo creo que ese es el inicio de lo que, yo creo que el nombre Vicky viene de la palabra victoria. Vicky viene de la palabra Sí, Victoria. es un derivado de Oh, victoria. Y cuando tú buscas el origen Victoria, yo creo que mi vida comenzó así, de victorias wow. en victorias. Y no tan solo eso, también antes de nacer, mi mamá no podía tener hijos. Le habían dicho en los dos, tuvo 2 abortos antes de mí, y ya el doctor le dijo, mira, no puedes tener más hijos porque te vas a morir. Ella se vio bien malita en un momento dado, en la última que perdió el bebé, pero ella también le tuvieron que transfundir sangre. Y luego Correcto. de eso, el doctor le sugirió que se tenía que operar. Y en ese momento, Janiel, te digo que ella parece que tenía como un sentir dentro de su interior, el Señor parece que le estaba inquietando de no operarse, y ella se fue del consultorio del doctor y le dijo que no lo iba a hacer. Precisamente ese mes se dio cuenta de que estaba embarazada de mí. Y So, ya ella cayó en cuenta como que cuando fue a tomar esta acción, ella tuvo ese sentir como que no. Y ahí ella se detuvo. ella se fue de la oficina del doctor, le dijo que no se iba a operar. Wow. Ya iban a firmar para hacer los trámites. Y entonces realmente ella decidió no hacerlo, pero era que ella estaba embarazada de mí. Una mujer que no podía ya más tener hijos porque realmente ya ella se vio entre la vida y la muerte en medio de los anteriores. Tengo dos, ¿verdad? Antes de esas dos pérdidas, mami tuvo un varón y tuvo una fémina, que es Xiomara, Mm. y el varón llamado Joan, en la cual son hermanos míos, pero los otros dos no se dieron a cabo, pero salí yo, la sorpresita final. O sea que Así es, usted es la menor, la menor, igual que yo soy menor de casa. la nena, la bebé de la casa, así es. Qué brutal, qué brutal. Y usted estuvo en el Bronx ¿hasta qué edad? Bueno, ya aproximadamente a los 8 años, papi y mami decidieron, ya estaban construyendo casas acá en Puerto Rico, y ya tenían sus planes de venir a Puerto Rico para vivir hacia acá. Y a los 8 años, pues nos mudamos. Empecé en tercer grado aquí en Puerto Rico. Okay. Viene siendo la preadolescencia, más o menos, se puede decir, ¿sí? Entrando ya como, Sí. sí, porque la adolescencia viene siendo ya como a los 11, 12, pero realmente esa etapa de ese cambio fue muy bonito, pero a la misma vez trajo otras secuelas. Ok, ok, que ahí es donde entramos entonces en lo que viene siendo la etapa de la adolescencia. Sí, sí. Y no, ¿qué nos puede hablar de esa etapa de la adolescencia? Pues mira, en este tiempo de la adolescencia, ¿qué te puedo decir? La adolescencia fue algo, eh, yo te voy a ser bien honesta, hay muchas cosas que yo no recuerdo de la adolescencia. eh, no sé si es porque yo creo que como una vez Vidot mencionó que la adolescencia es que todo adolece, que todo Sí, lo es escuché. como que tú no sabes, tú te crees como que eres niño, pero a la misma vez no sabes dónde estás parado, y yo creo que eso también, pues, uno borra cinta. Realmente, en el caso de la adolescencia, lo que sí recuerdo y marcó mi vida, yo creo que fue el hecho de que papi y mami dejaron de congregarse Wow. y de servirle al Señor como lo solían hacer. Yo recuerdo mi niñez en el Bronx, cuando vivía en el Bronx, que había momentos dados que papi me decía, nos decía a todos, a los hijos, nos decía, voy a estar orando, no quiero que interrumpan mi tiempo de oración. Estoy en el cuarto, y ya nosotros automáticamente sabíamos que él iba a orar, y yo misma, tan pequeña, veía como cuando él entraba de una forma y salía de otra.
no sé cómo explicártelo, algo en su semblante, la vida de oración es algo que yo lo vi desde niña y cuando él se aleja de los caminos del Señor y comienza pues, a dejar de congregarse, eso automáticamente yo sentí como que todo cambió, como que el panorama, mis ojos se abren a un mundo como tengo valores, tengo enseñanza de Dios, pero a la misma vez se me abre el panorama del mundo amplio. Como que tengo acceso como directo a las cosas del mundo en medio de mi adolescencia. Ok, 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 ok. No sé si Ya. es como que cuando tú estás, ¿verdad? Como estoy tratando de entender eso que me sucedió, pero realmente cuando yo era pequeño yo sentía como si yo estuviera bajo una cobertura. Ujú. Y que a lo mejor yo te lo explico así, pero realmente eso era. Había una cobertura de oración, había una cobertura de vida espiritual dentro de mi casa. Entonces, al no estar siendo partícipe de las cosas del Señor, pues yo creo que esa es la puerta que se abre para que el panorama ante mi adolescencia se abriera al mundo, a experimentar como que no tenía esa cobertura, vamos, no tenía esa cobertura. Y créeme que, pues, yo creo que cuando ya tú eres adolescente, como que al ver tantas cosas que te llaman la atención, Correcto. eh, como que ya las cosas espirituales como que le pierde como que interés, y eso fue lo que me sucedió. Perdí interés, si me invitaban a la iglesia yo no quería ir, y yo creo que ese es el inicio de como que de rebeldía en esa etapa de adolescencia. Sí, que ahí básicamente es lo que, no digo no todo, porque yo no puedo generalizar tampoco, pero que la mayor parte de las personas te experimentan como su caso, mi caso, y de varias personas que a pesar de que fue criada en un ámbito en parte cristiano, digo en parte, ¿verdad? Porque pues, sus padres en un momento se alejaron, pero aún así usted tenía conocimiento y se le habían inculcado la enseñanza, etcétera, pero a empezar a conocer lo que uno llamaría el mundo exterior, pues comienza a perder el interés en las cosas del Señor, algo así, ¿verdad? Exacto. Yo creo que ahora que pues ya estoy dentro y conozco cara a cara las cosas del Señor, porque las vivo por experiencia propia, no porque me llevan, ¿sabes? Cuando uno niño, pues el camino es, los padres instruyen a los niños, y pues aunque yo tenía experiencia en mi niñez, yo sentía la presencia de Dios, yo sentía a Dios en mi vida, en los servicios, en la congregación, yo sentía cómo Dios me hablaba, yo lloraba, yo tenía mi experiencia a tal nivel que a los 5 años yo le dije a mami que yo quería predicar. Oh, Y wow. sí, yo no me acuerdo, la realidad no me acuerdo, pero mami me cuenta de que el ministerio de niños en la iglesia no estaba activo y que esa detonación de yo querer predicar y ella pues ayudarme a yo hacer mi mensaje, pues como que activó a los otros niños dentro de la iglesia. Y Y pues rompiste hielo. sí, rompí el hielo. Es que yo era bien, yo no sé qué me ha pasado últimamente, porque ahora como me siento un poco más tímida, pero antes yo era como que más, cuando nena, bien arriesgadita, bien viva, pero era para bien, créeme, creo que era para bien. Entonces, volviendo a lo que estaba hablando sobre la adolescencia, yo creo que esa falta de cobertura de oración, el que ya tú no tienes esa actividad espiritual dentro de la casa, yo creo que eso abre un panorama grande que aunque no se ve, no es que pues yo veía cosas espirituales o cosas malas, porque ante la realidad pues estamos en el mundo, ¿sabes? No podemos ser Correcto. excluidos del mundo. La realidad es que es un término que utilizamos para decir los placeres del mundo, las cosas que pues se abren ante nuestros ojos y los deseos,
de nuestra carne. Pero ahí es donde yo creo que también, en cierta forma, entró, yo puedo decir, como cierta rebeldía, porque siempre cuando yo aconsejo a algún padre de un joven, casi siempre yo les digo a ellos que deben de procurar de que lo que ellos pidan a sus jóvenes o a sus adolescentes, ellos lo vivan. Porque los jóvenes, yo creo que a veces, los adolescentes, los niños, a veces conocen más de los padres que los padres conocen de sus hijos. Y muchas veces entendemos, ¿verdad?, la situación cuando los padres pues están pasando por sus situaciones, como todo adulto o pareja, en ciertas, ¿verdad?, cambios que vienen en la familia. Pero muchas veces el hecho de saber que el desconectarse de esa fuente de bendición ya en mí estaba causando una separación de las cosas del Señor. Sí, puedo entender bastante, se identificarme bien con eso, porque es algo que experimenté también. O Exacto. sea, eso quiere decir que en su etapa de adolescencia hubo un momento en el cual usted experimentó lo que es estar apartado de los caminos del Señor, o sea, hablando en arroz habichuela, como dice uno. Sí, sí, exactamente. Que no es que le he hecho la culpa a mis papás, pues por supuesto, porque yo conozco adolescentes que aman a Dios y veo adolescentes que realmente le sirven a Dios y sus padres no le sirven. O sea, que no hay excusa, Así la es. realidad. Pero a la misma vez, yo creo que también Dios permite, como el pastor, mi amado esposo dice, Dios no lo crea, pero lo permite, ¿sabes? Hay cosas que Dios, no es que Dios lo está haciendo, sino que permite para Él hacer. Y yo creo que él permitió todo esto porque había un trato de Él conmigo, muy personal, muy personal. Entonces, ¿cómo fue? Entonces, usted tuvo una vida alejada del Señor, ¿verdad? Comienza espera, me trabé. Ok, usted tuvo una vida alejada del Señor, se apartó de los caminos del Señor. ¿Cómo fue esta vida? O sea, en cuanto, quiero llegar a el propósito de esta pregunta es el siguiente, porque muchos no saben identificar lo que es estar en Cristo versus cuando uno está bajo esa cobertura como usted mencionó. O sea, ¿cómo fue ese año o el tiempo que estuvo, se alejaba del Señor, ese sentir que había en usted? Pues mira, yo creo que nadie se aparta de la noche a la mañana. Ujú. Yo creo eso. Yo creo que cuando la Biblia nos dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, yo creo que es que debemos de estar siempre alerta como creyentes, de que siempre va a haber cosas que siempre el enemigo está encargado de hacerte apartarte de tu bendición, de tu salvación, de todo, ¿sabes? Él está tan frustrado y tan terriblemente destruido que él lo que quiere siempre es hacer que los cristianos se sientan como él. ¿Y qué Así pasa? es. ¿Qué pasa? Cuando él ve que una familia tiene un propósito, y es más, yo creo que mucho más que eso, yo creo que a veces él conoce más las profecías y las palabras proféticas que se lanzan desde el vientre o desde la niñez, que ya él está detrás de esa palabra. Entonces, inconscientemente, a veces las distracciones que puede tener un creyente en el camino, si no está con sus ojos abiertos, vigilando, orando, buscando, ¿verdad? Esa continua cobertura, armados con la armadura del Señor, y cuando llega el día malo, ¿qué pasa? Muchos se salen. ¿Por Sí. qué? Porque descuidan su postura y su posición delante del Señor. Y a veces, y créeme, Janiel, a veces son boberías, son cosas bien pequeñitas, porque cuando yo hablo con mi papá, yo le digo, mira, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tú te alejaste de las cosas del Señor? ¿Por qué fue que tú te apartaste? ¿Sabes? A veces son cosas que pasan dentro de las mismas congregaciones, Ujú. Daniel. Así mismo es. ¿Pero por qué?
La razón por qué es porque el enemigo no se cansa de hacer su función, pero los cristianos sí se cansan. Sí. Los cristianos se dejan vencer con facilidad. Por eso es que la Biblia también nos dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Entonces, vemos cómo cuando se debilita nuestra oración, que una de las cosas que mi papá me decía fue eso, que dejó de orar, dejó de, ¿sabe? Dejó de congregarse, se enfrió. Y cuando se enfría una persona es bien difícil retomar otra vez más ese lugar donde estaba. Sí, No es, volver a donde se encontraba antes de. no es imposible, pero sabemos que también una de las cosas que sucede también es el que dirán, que me vieron encendido, me vieron así, ahora me ven apartado, o no necesariamente apartado, porque a veces la gente no se ven apartado, a veces se ven bajo un proceso donde están estancados y pues yo creo que uno de los peligros más de un creyente es el orgullo espiritual, el no aceptar que están en un proceso y el que dirán de la gente. Y muchas veces eso lleva a la gente a estar como que divagando y yo creo que se desenfocan de verdaderamente volver a lo que tiene que volver, a volver a conectarse con el Señor y con la palabra y con las promesas y con la palabra profética que Dios le da a sus casas, porque imagínate, ahí es donde el fundamento. ¿No? Y aquí vemos también lo que es la importancia del congregarse, porque muchas personas pues critican lo que congregarme eso no me hace falta de lo que yo si busco a Dios lo busco en casa, pero, ok, puedes buscar a Dios en tu casa, perfecto, todos debemos hacerlo, pero también vemos que el efecto que tiene uno no congregarse, porque ahora mismo si yo me siento débil, es más, contándolo como dice por ahí, a calzón quitado, yo he tenido momentos en los cuales yo me he sentido débil, me he sentido quebrantado, espiritualmente hablando, y una vez voy a la iglesia se imparte una palabra, ya sea directamente o indirectamente, sobre mi vida, y que una palabra que yo simplemente la tomo, algo que yo necesitaba. Y eso es como cuando tú pones el celular que está casi en 1% y lo pones a cargar nuevamente. O sea, y muchas veces nosotros ignoramos el congregarnos y el buscar ese es llenarnos día a día de la palabra del Señor, no solamente en la iglesia, sino en todo momento. Por ejemplo, usted dice que su papá, uno de los efectos que tuvo la parte ese fue el dejar de congregarse poco a poco y eso lo llevó a enfriarse. Pues ahí vemos por qué la importancia de nosotros congregarnos día a día. O sea, como el ejemplo que puse, que ha habido veces en las cuales yo me he sentido frío, a veces que yo quiero enganchar los guantes y de la nada viene el Señor, imparte una palabra sobre mi vida, en la misma iglesia viene alguien y ora sobre mí. Hace poco en la misma iglesia yo me encontraba en el cuartito, ¿verdad? Donde transmito los cultos, y entra una persona y yo le digo a esta persona, no entré en detalle con la persona es una persona bastante madura, y vengo y le digo, ¿puedes orar por mí? Así de sencillo. Él no me preguntó ni por qué, ni qué está pasando, ni nada por el estilo. Simplemente le dije, ¿puedes orar por mí? Y él, claro, Yaniel, comenzó a orar, declaró una palabra, y eso para mí fue como una recarga de batería, porque ese día estaba pasando una que me sentía que yo quería literalmente, honestamente, calzón quitado, y tirar los guantes, o sea, que quería enganchar los guantes. Pero vemos la importancia del congregarnos, aquí vemos la importancia de congregarnos, de buscar el Señor día a día en nuestras iglesias como tal, y alimentarnos de la palabra de nuestros pastores. Pues yo escucho palabras del pastor Tito, del apóstol Raúl, y son palabras que día a día me van recargando las baterías, me van recargando la energía y los deseos de seguir hacia adelante, ¿verdad? Y Es bien importante lo que es el enfoque cuando tú eres cristiano, tú no puedes estar desapercibido, vas a atravesar momentos difíciles, vas a atravesar situaciones en las cuales todos vamos a pasar, no es lo mismo pasarlo con Dios que sin Él, jamás, correcto. No, jamás.
Y yo creo que la importancia número uno es la oración, la vida íntima, porque tú puedes congregarte, pero si tú no tienes vida de oración íntima con el Espíritu Santo, donde tú tienes una Yes. relación con Él, podrás congregarte, pero vuelves para atrás a los mismos hábitos, vienes para atrás otras cosas, en la cual Correcto. siempre va a estar como la ola que va y viene, que va y viene, que va y viene, ¿ves? Entonces, Así mismo es. en este camino del Evangelio, la importancia no tan solo de la oración, de congregarse, la importancia de la palabra, Janiel. Yo siempre cuando yo veo que alguien está desanimado y que pues la vida de oración ha bajado, yo le dije, aférrate a la palabra. Siempre le aconsejo eso. ¿Por qué? Ujú. Porque la palabra es vida, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y a veces cuando tú estás débil espiritualmente en la oración, la palabra te vuelve y te revive, te activa la vida de Dios dentro de ti. Entonces, Así mismo otra es. de las herramientas también es el ayuno. El ayuno. ¿Por qué? Porque nuestra carne muchas veces quiere hacer lo que le da la gana. Hay muchos placeres y créeme que el mundo está lleno, y ahí es donde yo iba ahorita de la adolescencia y de la juventud. El mundo está lleno de muchos placeres y muchas cosas atractivas. Y eso hay que hablarlo y eso hay que decirlo, Janiel. Es Sí. una realidad. Y lamentablemente por mucho tiempo, por la misma religiosidad, por las mismas religiones, por los mismos mitos y por las cosas que a veces pues, el mismo ser humano crea como una doctrina, sin poner denominación, ¿verdad? Porque aquí no estoy Ujú. para criticar ningún tipo, ¿verdad? De iglesia ni nada por el estilo. Realmente muchas veces eso la gente entra como encapsularse y no pueden disfrutar el evangelio sanamente porque simplemente tienen como que barreras religiosas. Y Así mismo es. entonces empiezan, o son una cosa o son otra, tú sabes, o tan frío o tan caliente. Entonces no podemos estar entre medio, o sea, no podemos ser tibios en el camino del Señor, no podemos ser tibios, porque Sí. un área te va a jalar más, o el frío o el calor. Entonces, muchas veces cuando no se vive la oración, no se congrega, no hay palabra, no hay ayuno y eso merma totalmente, somos presa fácil para el enemigo. Así Sí. que cuando ya yo entro en juventud, en mi juventud, comienzo a tomar eh, malas decisiones en el sentido amorosamente, me enamoro, supuestamente, porque realmente creo que fue como que más como un escape, en cierto vacío que tenía en mi interior, pues conocí una persona y esa persona cuando ya entro en relación, con, lamentablemente quedo embarazada. Un embarazo no deseado a los 18 años de edad. Ahí es donde entra el proceso difícil porque mi familia no me enseñó eso. Los valores cristianos que yo tenía, mis fundamentos siempre dentro de mí, sabía que eso no era lo correcto, que no estaba bien. Entre esas lagunas y esa situación, antes de eso también experimenté lo que era conocer como que más el mundo de estar por ahí, del jangueo, de ir a los lugares, el darse dos o tres traguitos. ¿Me estás entendiendo? Estoy hablando Claro que a sí. lo crudo. ¿Por qué? Porque yo sé que a lo mejor hay jóvenes que me están escuchando, hay gente que pues se tienen que relacionar con lo que estoy diciendo y a veces queremos tapar tanto o por ser tan supuestos espirituales y cuando realmente hay que hablar las cosas como fueron. Así mismo es. Y ese tiempo, cuando experimento eso, yo comienzo a sentir como una tristeza bien profunda. Era una tristeza que trataba de aparentar como que todo anda bien, como que, vamos a salir aquí, pero era como una escapatoria de ese vacío, ¿sabes? El jangueo, la saliera, el escaparse, todas esas cosas de joven, era un vacío dentro de mí, Daniel, a esa edad, yo creo de 16 a 18 fue terrible. Aunque te tengo que decir también que también sentía como Dios me guardaba. Porque en un momento dado
llegué a ir a sitio no debido y yo sentía como que como una mirada penetrante que me observaba. En los lugares que iba, que yo sentía peligro, que yo sentía como que esto no es un buen lugar, yo sentía Correcto. una mirada penetrante que me observaba. Wow. Luego no entendía. Y había veces que yo le decía a las personas, vámonos, vámonos, y insistía, vámonos, vámonos, vámonos. Yo era la que rompía el party porque llegaba un momento dado que esa mirada era tan fuerte, lo que yo sentía, que yo no podía ni siquiera seguir en el lugar. So que ahí yo podía entender con el tiempo de que realmente era Dios, era Dios, mirándome de lejos, porque estaba haciendo las cosas, pero me estaba mirando sus ojos. Entonces, la palabra del Señor, hay un salmo que dice, he aquí que he puesto mis ojos sobre ti y te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Y esa palabra, cuando llegó a mi vida, luego de convertida, yo entendí por qué era esa mirada. Y puedo identificarme mucho con eso porque cuando estaba apartado fue algo similar, iba a sitios que no debías ir, o sea, frecuentaba lugares que no debía ir, hacía cosas que no debía hacer, pero siempre, siempre sentía como usted dice, como que esa mira penetrante como de que alguien te está velando, pero no en un mal sentido, no, Ajá, pero que siempre sentía como que alguien me estaba velando y pues en parte lo sabía, yo tenía como que ese conocimiento, pero estaba en negación de lo que era. Mientras usted está hablando, yo estoy pensando acá, yo, wow, lo que ella pasó, yo también lo pasé, estamos como que en el mismo, puedo entenderle bastante bien porque fue prácticamente lo mismo que yo viví cuando el tiempo que estuve apartado. Oye, y pastora, ¿cuál fue ese momento en el cual usted vuelve a los caminos del Señor? Por ejemplo, ese momento en el cual usted tiene ese encuentro con el Espíritu Santo, que no el venir por ejemplo, no es venir a los caminos de Dios, a hacer la oración de fe que muchos hacen. Por ejemplo, yo mientras estuve apartado, yo si digo la cantidad de veces que hice la oración de fe, ¿verdad? Que le estaría mintiendo porque no sé ni cuántas veces la hice. No, el momento verdadero en el cual usted tuvo ese encuentro con el Señor, o sea, con el Espíritu Santo y verdaderamente le entrega su vida al Señor y dice, ¿sabes qué, Padre? Ahora sí, estoy aquí, heme aquí, envíame a mí, o sea, estoy en tus manos. pues mira, es largo, pero lo voy a resumir. Ya en el tiempo que yo estaba sintiendo esa tristeza profunda que te estaba mencionando, había mucha confusión, porque en cierta forma en ese tiempo ya yo sentía que Dios estaba llamando, ya yo sentía en mi interior que había algo que yo tenía que tomar una decisión. Lo que pasa era que no sabía cómo hacerlo, qué había que hacer, ¿sabe? Estaba como perdida, realmente eso es lo que estaba. Y entonces, este, hubo un momento donde yo estaba estudiando cosmetología y dentro de ese grupo, ese año en particular, había una confra, era una mini congregación de jóvenes donde venían ministros y nos ministraba. Y entonces yo tenía unas amigas en particular que tenían temor de Dios y pues me hacían la invitación y como que, ok, pues dale, vamos para allá. Y cuando voy, ahí que Dios empieza a hablarme, ahí donde es que la palabra comienza como que a calar dentro de mi interior. Y recuerdo que en un momento dado, tenía mi prima, Emily, ella invita a mi hermana, una tarde me invitó a mi hermana a un servicio en su iglesia. Y invitó a mi hermana, pero no me invitó a mí, porque ella que ya estaba cansada de invitarme, yo le decía que no. Ah, ok. So,
Cuando ese día ella le hace la invitación, yo la escucho y yo le digo, Emily, yo quiero ir, tú me buscas. Y ella hizo como que, ¿en serio? ¿Tú quieres ir? Y yo, sí, búscame. Ella se sorprendió porque ella me había invitado un montón de veces, pero esta vez no me invitó, pero yo quise ir. Esta vez usted se invitó. Sí, yo me invité. Pero recuerda que ya Dios estaba trabajando conmigo. Sí. Entonces, en ese momento, yo pues me buscó por la noche y cuando llego había un predicador de Santo Domingo que vino como invitado y recuerdo que cuando estaba en mi asiento en la parte de atrás, porque toda visita yo creo que se sienta en la parte de atrás, él sienta en la parte de atrás, él comienza a predicar, pero empieza a predicar de una forma bien, bien lindo de parte del Señor. Y de repente él para la prédica y él dice, ya no puedo predicar más porque el Señor me está diciendo que le diga a esa joven que está ahí de la camisa amarilla y me señaló que el propósito de él se iba a cumplir en mi vida, que esa tristeza profunda se iba a salir de mi vida. Y yo comienzo a temblar y a llorar, pero era algo sea, no me podía contener. La realidad era algo que es donde uno dice, ¿qué pasó aquí? Ajá. Yo vine de lo más bien, tú sabes, estaba tranquila porque pues quería escuchar el mensaje. ¿Qué pasó aquí? Algo sobrenatural, o sea, una persona que no me conoce, que no sabe quién soy yo, ni siquiera los pastores de ese lugar me conocían, ¿sabe? Tú sabes que fue Dios. Y le dijo a una señora de estas ancianitas de oración, le dijo, tú y tú, busquen esa joven y tráigamela acá. Y pues ellos me hicieron pasar al frente, pero realmente yo no sé ni cómo llegué al frente, pero llegué. Y cuando llegué al frente, él rápido puso las manos y comenzó a orar por mí y me decía, hoy quito esa tristeza profunda y deposito en ti algo nuevo en tu corazón. Te pongo algo en tu cabeza y te pongo algo en tus manos, porque lo que te entrego en tus manos es un ministerio grande. Wow. Ahí es que tú ves dónde entra la palabra profética. Yo por eso tengo mucho cuidado cuando una persona critica lo que otro hable de parte de Dios. Hay muchos burladores, Janiel, en este caminar y mucho más en este tiempo. Critican las palabras proféticas y Dios trabaja individualmente y Dios hace como Él quiere. Es más, Dios si quiere usar hasta las piedras, las va a usar para Es un llegar burro en la Biblia. ¿Ya? ¿Ya? Hasta un burro. O sea, que cuando Dios tiene un trato con una persona, tenemos que tener mucho cuidado en base a lo que Dios, cómo Dios trabaje con esa persona, porque en cierta forma, en ese tiempo, cuando ya yo me convierto, yo doy el paso de fe, tuve la pérdida del embarazo, tuve una pérdida, ahí es donde yo más me aferro, porque en cierta forma va a sonar como crudo, pero vi como una oportunidad. Dios me estaba dando una oportunidad. La realidad, no estoy diciendo que pues un aborto natural es algo que pues está en la voluntad de Dios, porque no, pero sí, en mi caso en particular, yo vi como que Dios me está diciendo, tranquila, que te estoy dando una oportunidad para que restablezca tu vida más en orden. Y desde ahí, Janiel, cuando mi conversión literal, yo hablaba bien malo, Janiel, bien malo, porque yo creo que uno de los actos de rebeldía, y me voy a entrar en eso de lo que es el acto de rebelión, te hace hablar malo, porque la rebelión es un espíritu de desobediencia, un espíritu del mismo infierno. Yo creo que sale del mismo Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás se rebeló contra Dios. Y cuando la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados, eso está mucho más profundo. En el caso mío, yo tenía una base que no me daba derecho a mí rebelarme con las cosas de Dios porque yo podía haber seguido. Mi abuela le servía al Señor, mi hermana le estaba sirviendo al Señor en ese entonces, yo pude haber seguido yendo a la iglesia, pero
yo decidí inclinarme más a los deseos de mi carne, ¿ves? Que aunque era adolescente, que a lo mejor puedo decir, ay, que ella es menor, porque a veces, muchas veces justificamos los adolescentes y los dejamos dentro de la casa. Y yo me quiero ir más profundo en esto. Yo no sé quién me está escuchando en estos momentos, pero a veces dejamos a nuestros adolescentes porque pensamos que es muy aburrido las cosas del Señor, pero no. Tenemos que ser bien insistentes. ¿Por qué? Porque el enemigo no descansa, no descansa, y mucho más a los adolescentes que son ignorantes todavía Ujú. ante el mundo, ante las cosas, todavía están en la mitad de su vida donde están por salir de su niñez para entrar a la juventud. Eso es un lazo de tiempo que con más fuerza como padres tenemos que ser un poquito más vigilantes. Y yo creo que en ese tiempo, cuando estaba en mi etapa de juventud, ya yo estaba como que no, yo he llevado mi vida y he cometido el error, sufrí las consecuencias de eso. Yo no creo que yo tenga que estar perdiendo mi vida tomando malas decisiones. Y es entonces cuando ya Dios me habla a través de ese ministro, automáticamente yo entregué todo, mi alma, mi mente, mi ser, todo, mi cuerpo, todo al servicio de Dios. Las palabras malas salieron de mi boca. Yo pedí perdón a mis padres por las cosas que hice. Muchas veces se lo pedí, no una sola vez, muchas veces. Momentos dados iba donde mami llorando porque créeme que Dios me quebrantó, lloré, pero era necesario porque ese llanto estaba rompiendo esa Vicky que yo había creado y había permitido ser en ese entonces. Y había que quebrarlo para que Dios restaurara y volviera, porque la restauración es volver a ese estado original. Esa Vicky, esa niña, donde Dios estaba tratando con ella, volver a seguir trabajando con ella para llevarla a lo que hoy es. Wow, bastante Hay muchas interesante, historias, hay wow. muchas cosas más que pasaron, Yaniel, muchas. No, y la cuestión es que esta parte que está dando resumida es algo que está ministrando y algo que estoy viendo aquí, ¿verdad? Que está ministrando a muchas personas, ¿verdad? Porque es algo de bendición y sé que muchos se están identificando, ya sea que estén pasando o que hayan pasado por esto, como pues ahorita yo testifiqué que me pude identificar por cosas que yo pasé de igual manera y verdaderamente está siendo de gran bendición. Le pregunto, ¿cuáles fueron sus labores postpastorales? O sea, viene a los caminos de Cristo, ¿cómo comienza a trabajar en las cosas del reino? Y por ejemplo, tengo aquí una pregunta que va como un como que completa este rompecabezas esta pregunta, y es ¿cómo fue procesar y entrar al llamado de Dios tan joven? Pues mira, ¿qué te puedo decir? Como te dije, cuando me entregué completamente. No fue a mitad. No fue, Señor, te entrego esto, pero esto no. Yo creo que cuando te hablé del quebranto era porque yo pasaba horas. eh, yo te voy a decir más, Janine. Yo tuve un año donde yo no ni quería salir. Eh, Mi vida era estudiar, iglesia, mi casa. Mi aposento era mi cuarto donde yo llevaba, había veces que yo estaba horas orando al Señor porque la pasión y lo que Dios, como Dios me transformó, porque yo sí te puedo decir que yo tuve la experiencia de un about face, de un cambio radical, de decirte, de experimentar ese cambio, ese metanoia. Yo lo viví. Y al vivirlo, para mí no fue tan difícil porque mi pasión comenzó a ser todo exclusivamente las cosas del Señor. Y durante Y ese tiempo me todo imagino que fue siendo me ataba procesada. al mundo. Ah, Que ¿cómo? durante ese tiempo que está laborando en los caminos, que está obrando, ¿verdad?
está trabajando en la obra del Señor, está siendo procesada en diferentes áreas. Exacto, Por ejemplo, exacto. una área que quiero resaltar debido a una pregunta que tengo aquí, me imagino que es la paciencia de bregar con las personas difíciles. Y es porque aquí Harry me pregunta que cómo fue darle clases a él. Ay, Dios mío, Señor. O ¿Cómo sea, ahí entramos en lo que es el proceso de la paciencia, cómo Dios te la mordió en lo que es la paciencia para Preci- poder trabajar con la gente. Precisamente Dios lo usó a él para procesarme la paciencia. Cuando Por eso lo digo. de momento yo sentí unas manitas aquí y cuando miraba para atrás él estaba por otro lado. Sí, mientras yo daba clase. Realmente eso fue una experiencia bien linda que Dios me permitió vivir, poder darle clase a los niños. Yo creo que con los niños uno aprende mucho. Es más, te Sí, voy a decir más, con los niños tú vuelves a revivir cosas y a ir a áreas donde se quedaron inconclusas en tu niñez. sí. La escuela con los niños es una enseñanza poderosa, aprendes demasiado. Muchos de ellos, tras que vienen de diversas formas de crianza, aprendes muchas cosas. Y eso para mí fue de mucha bendición, de crecimiento y también crecimiento en la palabra, porque como me tenía que preparar para darle clase, automáticamente la palabra me ministraba a mí para luego yo poder dar la clase. Así Pero mismo sí, es. Harry fue una bendición también. Yo siempre veía algo especial en él. Así que te bendigo, Harry. No te preocupes que no te voy a tirar en medio todo lo que hacía. No, y que cuando yo le hice la entrevista de él decía, si hay alguien que puede comentar o contar cómo yo era cuando niño, mi proceso de crecimiento, son los pastores Luis y Vicky, porque ellos fueron los que me vieron crecer y ellos saben lo que hay. Así es, Y así eso es. y eso me lleva a cómo usted conoció al apóstol Luis Rosario o Pastor Tito, como otras personas le conocen. Eso fue lo mejor que me pasó en el Evangelio. Él está aquí al ladito mío. Tengo que acumular más puntos. Realmente, wow. Yo creo que eso fue una recompensa de Dios. Eh, Tanto para mi vida, con la oportunidad que Dios me dio de poder realizar mi vida, ¿verdad? Correctamente, pero también en el aspecto de él, como todos saben su testimonio, también yo siempre digo que Dios lo guardó y lo salvó a él para mí, que del lecho de la muerte lo sacó y dice, espérate, que tengo una jovencita que se pasa orando en su cuarto y se dedica totalmente a mí, pues entonces le voy a entregar a este siervo. Pero realmente te digo, la experiencia fue bien linda, Daniel. También fuimos procesados como novio, porque también pasamos un momento duro, pero también era prueba de fuego para ver qué es lo que verdaderamente queríamos para el matrimonio, ¿verdad? Este, Correcto. pero te cuento rapidito. Eh, Él vivía al frente de mi casa. Yo sabía lo que le estaba sucediendo, ¿verdad? La experiencia que había tenido, el poder, ¿verdad? Dios levantarlo. Al yo estar congregándome y buscando de Dios, ya estaba entregada a las cosas del Señor, pues yo lo veía pues un testimonio y me llamaba la atención. Él siempre dice que no, que yo le fijé los ojos rápido, pero no Así fue dijo en así. la entrevista. Sí, él dice eso, pero pregúntale de verdad, para que tú veas, que el que fijó los ojos fue él, el que profetizó fue él, pero realmente cuando yo lo veía como un testimonio, lo veía como una bendición, tú sabes, de saber que, pues, Dios, lo que Dios había hecho en su vida. Pero un día la tía de él me dice, mira, ¿qué tú crees? Si me puedes pintar las canitas, si está Tati por ahí, pues ella fue la causante de que nosotros habláramos. Tati es la tía de él. Es que tú crees si me pintas el cabello porque voy a un concierto cristiano de Marcos Witt,
pues eso fue una bendición porque el amigo de Tito, de mi sobrino, les regalaron las taquillas y vamos para allá, eso es de hoy para hoy. Pues nada, y le cogí, le pinté el pelo, pero mientras yo le estaba pintando el pelo, yo decía, yo quería ir para ese concierto, iba a ir para ese concierto con una amiga mía, pero ella pues tuvo que trabajar y Oh, no pudimos ir para el concierto. So, dentro de mi corazón yo dije, me gustaría ir para ese concierto, señor, si tú me permitieras ir. Automáticamente, Janiel, la tía del pastor me dijo, ¿te gustaría ir para el concierto? Porque mira que sobró una taquilla. Y yo, ¿de verdad? Ella sí, sobró una taquilla. Pregúntale a tu mamá para que vayas por nosotros. Pues la cosa fue que Dios pues puso eso en su corazón, pero era un deseo de mi corazón. Y cuando llegamos al concierto, da la coincidencia, porque no es casualidad, que la silla donde me tocó sentarme era justamente al lado del pastor, de Tito. Yo no sé, ahí hubo unas cruzadas de miradas y unas cuantas cositas. Se está riendo. Unas cuantas cositas ahí, pero realmente, pues ahí fue que conversamos por primera vez. Y desde ahí, pues comenzamos a hacer como una relación bien bonita, nos hablamos de las experiencias de él en su iglesia, más yo las experiencias que yo tenía en mi iglesia, porque no íbamos a la misma iglesia, él iba a una ¿no se iglesia y yo iba, congregaba en la misma iglesia? no, no, Ah, ok, no. ok. No, porque yo Yo me recuerdo congregaba en la en la entrevista iglesia, de él, sí, yo me, yo recuerdo que en la entrevista de él, él dijo que, por ejemplo, que ustedes tenían estas experiencias en las cuales, pues, a veces, pues, como eran vecinos, siempre estaban hablando eso mismo de las experiencias del sí, Señor, etcétera, pero pensaba, ¿verdad?, que se congregaban en el mismo lugar. sí, pues él realmente no, él se congregaba en una iglesia y entonces yo me congregaba en la que donde Dios me habló a través del predicador, yo me quedé en esa iglesia, en ese tiempo. Pues entonces, nada, al fin y al cabo, pues como que eso, un lapso de 6 meses, pues las conversaciones siempre eran como bien de amistad, nada, como nada que tú me gusta, nada de eso, Mm. algo bien sano, cosas pues del Señor, las experiencias de Él, y pues ahí yo creo que entra donde Él testificó que le había pedido al Señor que la muchacha que fuera la persona que él tenía para él tuviera un traje rojo. Pues ese día yo acababa de llegar de la iglesia y tuve una llamada, él me ve desde lejito y ve que yo tengo un traje rojo. So, ahí fue como que Dios le confirmó a él. Y ya dentro de mí había ese sentir como que sí, como que hay algo especial. Yo decía, aquí hay algo especial, yo siento como que lo conozco a él de hace mucho tiempo y no lo conocía. Yo lo sabía de él porque era el nieto de doña Arcilia, pero realmente no lo conocía. Este, y pues en ese tiempo comencé a orar y siempre que oraba por cosas específicas, como que se daban, como que ahí, a raya, como yo decía, espérate, esto no es coincidencia. Hasta que pues en ese tiempo de poder ya enlazarnos, yo creo que ya ahí Dios pues me cambia de iglesia, empiezo a asistir a la iglesia de él, que ese es otro testimonio de él, porque en el momento donde el pastor de él pidió donaciones de silla, él compró 2 sillas y en esas 2 sillas, yo no sé por qué compró 2 sillas, da la ¿Por qué será? coincidencia que el día que se estrena la silla dentro de la iglesia, yo llego ese día a la iglesia de él y me siento en la silla que él compró y donó a la iglesia. So, pues, fue de ahí como que todo empezó. Él nunca me pidió que fuera novia de él, porque él estaba tan seguro que yo era novia de él, que hasta que al sol de hoy yo siempre le digo, porque tú no has pedido que yo sea tu novia. Todavía estás esperando. Están Sí, casados y pero todavía que estás se la esperando. lo comprometió delante de todo el mundo, pero realmente nunca me pidió que fuera novio. Pero no, él fue oficialmente, él hizo las cosas bajo orden, él nunca había hecho eso. Él habló con papi y mami oficialmente, se paró y le dijo, mira, nosotros pues ya estamos entablando una relación como más de novios y para aquí para allá, él lo hizo bien.
Wow. Y todavía el sol de hoy lo sigue haciendo bien. Jóvenes, escuchen, los solteros, tomen, Así tomen es. nota, apunten. Sabiduría pastoral, eso no sea todos los días. Pues, Y apunten. definitivamente, Pues una vez, ¿verdad? definitivamente. Una vez ya usted entabló una relación con él, que llegan lo que es matrimonio, que, ¿verdad? Esos detalles se encuentran en la entrevista que le realicé al pastor. Los que deseen escuchar esa parte pueden buscar la entrevista en el playlist del canal de YouTube. Es para dar más adelante ¿verdad? ¿Cómo que se dice esa parte? Para ir más adelante a otras áreas de la entrevista. ¿Cómo fue su llamado pastorado? O sea, los comienzos y los comienzos del mismo, cuando ustedes comienzan a sentir ya ese llamado pastoral, o sea, que ya el Señor lo está llamando a otras cosas mayores en adición a servir. Digo, ustedes sirven obviamente como pastores, pero me refiero en una área ya mayor que viene siendo el pastorado. Exacto. Pues mira, ¿cómo te explico? Yo creo que desde el momento que ya yo le entregué mi vida al Señor, ya yo no me ceñía yo. Y todos los desafíos que Dios me ponía adelante, yo lo tomaba con mucha seriedad y mucha, ¿sabes?, dedicación y perseverancia. Y una de las cosas que cuando nosotros estábamos ya juntos dentro del otro, en donde estábamos, en la otra iglesia donde él se congregaba, que ya yo me hago partícipe de esa iglesia, Correcto. este, automáticamente cuando empezamos a trabajar con los jóvenes, ya ahí como que hubo como que ese sentir de ¿verdad? Como que esa responsabilidad de velar por las almas, la juventud, ministrarle directamente y todo eso. Pero de ahí a pastorado fue bien rápido, ¿sabes? No pasaba mucho tiempo. Ok. ¿Por qué? Porque tuvimos mucha experiencia donde quiera que íbamos, Dios nos hablaba de eso del pastorado. Nos hablaba, mira, veo parejas de pastores y pues como que confirmaba lo que Dios estaba tramando con nosotros. Y yo creo que cuando tú eres responsable y eres perseverante con las cosas de Dios, Dios te fía más. Es como la palabra que dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Y esa palabra carga un peso. A veces la gente lo ve como mucho, mucha finanza o muchas, ¿sabes? Le dan otro sentido, pero realmente te entrega más porque sabe que puedes con más. Correcto. Y el ministerio pastoral es una bendición grande, pero es un peso donde Dios nos fía las almas, sus hijos, o ovejas, como la gente lo quiere nombrar. Ujú. Este, y justamente cuando ya nos lanzan para abrir obra, fue una obra en cero, en una carpa, sin equipo de música, sin equipo de liderazgo, sin nada, absolutamente mi esposo, yo y Salomé. Salomé nace Salomé nace unos meses antes de nosotros iniciar el pastorado. El nacimiento de Salomé también fue un anuncio del llamamiento nuestro, porque Salomé vino en un momento profético. Wow. Salomé llega justamente cuando yo estoy casada, llevo 5 meses de casada y ¡uh! ¡Sorpresa! Llegó Salomé. Y créeme que fue un embarazo bien duro, difícil, una mala barriga donde estuve Wow. hospitalizada un par de veces por deshidratación porque no toleraba ningún tipo de alimento. Salomé parece que me estaba chupando todos los nutrientes. Y yo siempre decía, y danzaba con mis tripas porque todo lo devolvía, era algo bien fuerte, bien fuerte. Tuve 5 meses, de verdad, el primer mes bajé 30 libras.
Yo me puse bien delgadita. Bueno, Harry sabe, si está por ahí, Harry sabe cómo me puse. Yo iba a la iglesia Wow. con un limón, a oler el limón porque era lo único como que me calmaba un poco la mala barriga. Pero era un proceso de Dios, Janiel, porque también en cierta forma los ministerios siempre, cuando Dios te lanza a un ministerio, también hay cosas en el ámbito espiritual que hay que derribar y hay que luchar para poder ver las bendiciones de Dios. Y Así yo es. creo que esa mala barriga, esa cosa y esa sensibilidad del embarazo también me sensibilizaba en otra área y podía entender otras cosas. Es ahí donde, ¿verdad? Esa experiencia de Salomé siempre yo la comparo con el ministerio, las experiencias cómo fue el embarazo, su crecimiento, adolescencia ahora, todo eso pues me va llevando como que Dios me habla a través de su desarrollo. Así es como en la entrevista que tuve con el apóstol me dijo lo mismo, que cada etapa de Salomé era la etapa por la cual pasaba el ministerio. O sea, según de Salomé se iba desarrollando, así mismo se iba desarrollando no solamente ustedes personal y espiritualmente en cuanto a su madurez, sino también el ministerio. Y él recuerdo, pues estuve hace 2 días escuchando nuevamente la entrevista de él. Recuerdo que él decía que Salomé fue una parte muy clave en el ministerio porque ella reflejaba el crecimiento y el desarrollo del ministerio a través de su crecimiento y de las diferentes etapas que ella pasaba. Por ejemplo, recuerdo que en la entrevista mencionaba que si los terribles 2, los terribles 3, etcétera. Pues según pasaban esas cositas, así también ocurría en el ministerio. Y Sí. una vez van pasando, ¿verdad? Y que ya están en lo que es la carpita y eso, ¿cómo su experiencia y crecimiento como persona, pastores, al estar bajo la cobertura pastoral ¿verdad? Del apóstol Raúl López, cómo la cobertura contribuye y ayuda al crecimiento y sustento espiritual, personal y emocional de un ministerio? O sea, en el caso de ustedes, los pastores Luis y Vicky, ¿cómo estar bajo la cobertura del apóstol Raúl ha contribuido en su ministerio? Definitivamente, cuando ellos llegan a nuestras vidas, llegó un momento, en un tiempo clave, un tiempo donde nos sentíamos solos como pastores, en un tiempo donde pues tuvimos una desconexión, ¿verdad? En otro ministerio por ciertas cosas, diferencias, pero con la bendición de Dios, porque definitivamente pues estaba también en la voluntad de Dios que fuera así. Pero realmente la llegada del apóstol Raúl y la pastora Abigail, la apóstola Abigail, vino un momento crucial porque realmente el modelaje de ellos es bien paternal y maternal. Al ellos tener esa gracia, ese favor de Dios y ese llamado apostólico sobre nuestra vida, vinieron a suplir una área dentro de nosotros como pastores que necesitábamos para nosotros poder proseguir en el ministerio. Por eso yo creo fielmente que cuando nosotros tenemos conexiones y coberturas como esta, mucho más que llamarlo padre espiritual o por boca para afuera, yo creo que va mucho más allá de escudriñar y ver un poquito más a fondo por qué Dios le place poner hombres y mujeres de Dios que nos cobijen de esa forma. So, siempre que tú tienes una cobertura que parece ser en lo natural seres humanos con virtudes y imperfecciones, cada una de esas cosas también ayudan a desarrollarnos. O sea, no todo, Sí. yo nunca voy a exigir de mis apóstoles que sean totalmente perfectos, porque aún en medio de las imperfecciones también ayudan a desarrollarse uno como ser humano. Por eso es que cuando ellos llegan a nuestras vidas, en un momento dado de mí, en particular yo estaba herida, sentía como tristeza el saber que lo que yo veía como una paternidad espiritual, ¿sabes? Sentía defraudada.
Pero cuando llega el apóstol era totalmente diferente porque en el tiempo de antes yo vivía bajo manipulación. En el caso del apóstol Raúl, era más el amor, el servicio, el hecho de estar ahí por nosotros, no tan solo eclesiásticamente, sino como una familia en la casa, que podía llegar a mi casa y tener una conversación amplia con ellos, con libertad, tú sabes, siempre, ¿verdad? Con respeto, pero con la libertad de poder ser nosotros, no tan solo como pastores, sino también como seres Como humanos que persona, somos. Yes, correcto. yes, así Como mismo. ahorita, yo recuerdo que, Amigos, ahorita no, hace unos, si me están viendo, los amo, los bendigo y sé que son de bendición a nuestras vidas y van a ser de bendición para muchos pastores y muchos ministros que necesitan de ellos. Así que hay que se le abra el vientre más a mamá Abigail para que reciban más hijos espirituales, pastores y pastoras que los necesitan a amén, ellos como mentorías y como cobertura. así mismo es. Hace como un día atrás, yo creo que fue que yo le envié un mensaje al apóstol Luis. Le decía, oye, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta calzón quitado? O sea, una pregunta ya a la high, fuera ¿cómo que se dice eso? De sin evasión, pues más o menos así es lo que usted se refiere, ¿verdad? Cuando dice que son personas en las cuales usted puede sentarse y tener una conversación con ellos como personas, fuera de lo que les Exacto. tiene. Así que es algo Yo creo que bastante, ¿verdad? Hermoso. hay mucho modelaje bueno. Hay mucha gente, ministros de Dios, pastores, apóstoles, que son modelajes tremendos, pero también estamos viviendo un tiempo donde también se ha sacado fuera de contexto lo que es la paternidad espiritual. Sí, Yo creo que es por la misma rebelión de la misma gente que no quieren someterse bajo, ¿verdad? A nada ni a nadie. Y es difícil, ¿por qué? Porque el diseño de Dios siempre fue la estructura familiar, la estructura de papá, mamá, lo sano, es eso. Lo que así pasa es es. que estamos viviendo una generación donde papá, mamá están ausentes. Entonces, cuando llegan estas personas dentro del evangelio, llegan huérfanos y lamentablemente llegan con, con esa carencia y se le hace difícil sujetarse a una persona, a un ser humano, independientemente que sean hombres y mujeres de Dios. Y tú ves esa lucha de falta de sometimiento, pero a veces que vienen arrastrando cosas, malas experiencias. Y yo creo que hay un verso bíblico que yo siempre lo utilizo para todo. Yo digo, tú recibes lo bueno y desecha lo malo. Y Correcto. lo que no te edifica, tú lo echas para un lado, ¿sabes? Pero lo que te edifica y lo que te va a educar, lo que te va a hacer crecer, lo que te va a ayudar ¿verdad? A seguir elevando tus conocimientos, siempre ten el corazón humilde para ser receptor, porque cuando uno pone barrera, uno estanca su crecimiento espiritual. Yes. Y siempre uno tiene que saber que hay gente que está más preparado que uno, es la realidad. ¿Sabes? Siempre tenemos a alguien, hay un verso bíblico que dice que miremos siempre a las personas como mayor que nosotros. ¿Saben? Es para mantener nosotros humildes y poder recibir, ¿verdad? De las demás personas. Yo puedo aprender de ti, Daniel, yo puedo aprender de mi hija, yo puedo aprender de todo el mundo. Yo desecho lo que no está bien, porque hay Ujú, cosas que realmente, ¿verdad? Podemos diferir, pero no necesariamente tenemos que estar en desunión. correcto. Al contrario, todo lo que aportemos para edificación nuestra es una enseñanza de crecimiento para nosotros. Y ellos, pues, han sido un punto clave, ¿verdad? Para nosotros y mucho más que nos han confiado un ministerio como Máxima Alabanza. Así mismo Este, es. ha sido un ministerio que, pues, de 22 años, 21, 21, 22, este año cumple 22 años. 22 años, la cual no es tan fácil. Déjame decirte, eh, no cualquier ministro hace algo así, no cualquier apóstol entrega un ministerio de 22 años y como sucesores, ¿verdad? Del ministerio, poder llevarlo a cabo y poder, ¿verdad? Trabajar en conjunto, porque realmente, aunque ellos están haciendo una misión allá en Tampa, pero Ujú, estamos siempre unidos, estamos en el mismo
sentir en el mismo propósito, que es, ¿verdad? La salvación de las almas, restaurar las almas, hablar la palabra con simplicidad y entendimiento para que las vidas puedan recibir lo que Dios tiene para ellos. Sí mismo. Oye, y ya que mencionamos esto, ¿cómo fue cómo para usted personalmente, ¿verdad? Fue esa transición de Retoños a Máxima? O sea, Retoño, para los que no sepan, la iglesia ellos pastoreaban un pueblo muy cerca de aquí que se llamaba Casa de Restauración Retoños de Conquista, y luego ellos pasan a pastorear en Máxima Alabanza. ¿Cómo fue esa transición para usted? Pues mira, esa transición, yo te voy a decir, fue como un de repente también. Voy a ir un poquito atrás. En un momento dado, cuando yo me convertí, que todavía no estaba de novia del pastor, que estaba todavía en la otra iglesia, me acuerdo una experiencia que tuve con Dios. Y esa experiencia marcó mi vida, pero de una forma que cada vez que yo lo recuerdo, siempre el Espíritu Santo me lo recuerda en momentos clave. Y fue que justamente que yo me arrodillo, que comienzo a orar, que llego al servicio, comencé a sentir que estaba corriendo. Mientras estaba postrada, estaba de rodillas, comencé a sentir que estoy corriendo, y entonces me miraba y yo me veía en el mismo lugar, como si hubiera tenido una visión en ese momento. Esa visión era viéndome correr, correr, correr. Entonces ahí fue que yo tuve mi experiencia por primera vez, donde escuché la voz de Dios que me dijo, así mismo te llevo deprisa. Wow. ¿Qué pasa? Toda mi vida en este evangelio ha sido así. La transición de Casa de Restauración a Máxima Alabanza, yo siempre digo, siempre voy a hacer un retoño de conquista, siempre. Mi corazón, ¿por qué? Porque nacimos para conquistar, pero como soy adoradora y me apasiona adorar y alabar al Señor, y mis grandes batallas las lucho así, en alabanza, la penso así, de esa manera. Yo veo cómo Dios pelea por mí, yo veo cómo Dios, sabe, trabaja a mi favor, me hace justicia, y cuando llego a Máximo Alabanza, para mí fue como que, en parte fue como un wow, ¿qué pasó aquí? Como que me mareé, pero a la misma vez, acuérdate que cuando tú no te ciñes tú y ya le entregas tu vida al Señor, tú te sometes bajo lo que Dios pone delante de ti. Y créeme, el que me está escuchando, el sometimiento abre puertas. El tú resistirte te las trancas tú mismo. Sí. Pero cuando tú obedeces a lo que Dios te manda hacer, aunque tú no lo entiendas, aunque a lo mejor para ti debe ser de otra forma, tenlo por seguro que la recompensa llega. ¿Por Sí qué? mismo es. Porque Dios quiere hijos obedientes que hagan su perfecta voluntad, y todos sabemos que Máxima Alabanza es una obra de Dios, y como es de Dios, contó con nosotros para poder proseguir estos años que faltan por ir para abajo, de seguir recibiendo gente que van a servirle al Señor de todo corazón. Así que todo aquel que nos escucha, que no esté congregándose, que Máxima Alabanza está abierto para usted. Es una En casa Vega que Baja, Antiguo Carlos Mandriles. Si no sabe dónde es, busque Iglesia Casa de Oración Máxima Alabanza en Facebook y ahí le va a aparecer la dirección. eso es. No, y Amén. esto de la obediencia es algo que verdaderamente influye, y es verdaderamente algo que yo mismo he experimentado. Pues he visto como personas, obviamente no voy a entrar en detalle de eso, pero he visto como personas, por desobediencia han caído o se han, como dicen por ahí, cogotado su ministerio porque pues, han hecho lo que para ellos piensan que es correcto, como usted nos acaba de expresar, o piensan que es lo que está bien, y pues hacen las cosas en desobediencia, y pues vemos cómo pues el fracaso de sus proyectos, su ministerio, etcétera. Por eso yo soy uno que, y el pastor lo sabe, que cuando tengo algún plan o lo que sea, se lo presento, y pues si él me dice que sí, pues bien, y si me dice que no, pues también, aunque me enchisme como un nene chiquito, pero yo me muevo en obediencia.
hablando como yo siempre, o sea, hablando claro que me enchime como en el chiquito, pero yo me muevo en obediencia. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo me muevo en desobediencia no va a traer nada nuevo, nada nuevo. Y siempre que él lo hace, cuando yo pasa el tiempo, yo digo, wow, él me estaba cuidando, porque yo me pongo a mirar y pongo a ver, oye, si yo hubiera hecho esto que yo quería hacer, me hubiera ocurrido esto lo más probable. So, o sea, en todo Exacto. momento veo que como él me ha estado cuidando, como digo, al momento sí, que tal vez me enchimo como un chiquito y dice que él está ahí al lado, pero yo soy bien abierto con él, lo sabe, pero o sea, me muevo en obediencia, me guste o no me guste, me muevo en obediencia porque veo luego la recompensa de esa obediencia y veo cómo el Señor se manifiesta y se glorifica en mi vida por haberme movido en obediencia, haya o no haya estado en acuerdo con la decisión tomada, pero la obediencia es lo que trae bendición a mi vida. Y he visto ministros que se han movido en desobediencia y pues literalmente, tristemente, pues no les ha ido muy bien, para no entrar mucho en detalle. Pastora, una vez ya usted está en el pastorado, o sea, ya están obrando, etcétera, y aquí ya entramos en aguas profundas, como dicen por ahí, procesos que hayan marcado su vida y hayan contribuido en su crecimiento y madurez espiritual y personal. ¿Cómo supero estos procesos? ¿Cómo superamos mis procesos? Wow. Correcto. Esto es dentro del pastorado ya. Dentro del pastorado, ok. Hubo un momento dado donde ya aproximadamente a los 2 años o llegando ya para casi los 2 años de pastorado, tuve la tragedia más grande que pude haber experimentado en toda mi vida. Y es el hecho de que mi hermano se privó de la vida. Para mí eso fue un golpe de estado por el hecho de que en la trayectoria de mi hermano y yo teníamos muchas cosas en similitud, pero a la misma vez en los procesos bien difíciles de él, siempre desde niña, estuve ahí como que en esas batallas y al pasar ese suceso, esa tragedia, me topé con él, eh, según lo que él había, ¿verdad? Un acto de suicidio cometido, yo me lo encuentro. ¿Qué pasa? En ese momento, pues, no tan solo es una pérdida de un hermano, sino que también hubo Sí. un trauma de ver a tu hermano privarse de la vida, en pleno pico del ministerio pastoral, donde vienen muchas preguntas, incertidumbre, de frustración, de saber qué pudimos haber hecho como pastores para poder ayudarlo, sentir impotencia de poder decir, wow, yo le predico a gente donde gente viene a tus caminos que están en el borderline de la depresión y son transformados y porque no pudo pasar con mi hermano. Uh-huh. Eso calaba muy profundo, ¿verdad? En mi corazón, en un proceso de 1 año después de su muerte, hubo un lapso donde yo mientras llegaba a mi casa, no quería llegar a mi casa porque mi casa, la estructura de mi casa es bien parecida a la casa de él, porque es la misma urbanización. Okay. So, cada vez que yo pasaba a mi cuarto, esa imagen de él se me quedaba impregnada en mi pensamiento, que pues había veces que yo como que no podía cejar mis ojos y sentía que lo veía. Eh, no podía ver gente para ese entonces hubo una modalidad de las mujeres con collares de soga. A mí eso me daba una crisis, yo no podía, no soportaba ver eso. Yo decía que por qué razón estas mujeres se ponían esa prenda cuando eso es lo que representa el suicidio. Eh, a tal magnitud de que yo tuve que cambiar el cuarto de mi hija, que era en el cuarto donde simulaba el lugar donde él lo cometió,
porque cada vez yo tenía que cerrar ese cuarto porque cada vez que yo pasaba por ahí me daba como un terror. Era algo Porque la fachada, por ejemplo, no era la misma casa, pero la fachada de la casa de él y la de usted era la misma, o sea, en cuanto, o todo, sea, los toda la cuartos, todo casa, era lo mismo. como Ok, es de la misma urbanización, la casa es completamente similar. ok, 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 ok. Entonces, en momentos dados, mi esposo levantarme y decir, ma, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo misma sentir que yo estaba llorando mientras estaba dormida, porque en mi subconsciente había pasado ese trauma, sentía un dolor inmenso por la pérdida de él, pero también de la manera que fue tan fuerte y tan trágica. Yo creo que para mí, ¿verdad? El hecho de ver mis papás, el verlos ellos pues sufrir la pérdida de un hijo, que eso no tiene nombre. Todos sabemos que cuando queda, ¿verdad? Tú quedas huérfano cuando pierdes un padre o pierdes una madre, pero cuando un padre o una madre pierde a un hijo, eso no tiene nombre. Sí, Y cuando tú pierdes un hermano, tampoco. Entonces, la representación de un hermano es sangre de tu sangre, creces junto con tus hermanos, tú ves sus debilidades, sus situaciones, pero tú en ningún momento yo sabía que él era una persona que sufría de depresión. Yo vengo a enterarme de eso porque luego de ese año me di la tarea de buscar información, de ver qué era lo que era la depresión, conocer por qué las personas se suicidan, el hecho de que es el tope de la depresión, y eso pues me ayudó también en cierta forma a ir sanando, porque comencé a buscar información y conocimiento de una forma, en cierta forma, saludablemente, no incorrecto, porque hay personas que quieren buscar información, quieren indagar por qué lo hizo. sí, lo que terminan Este, encontrando es morbosidades. exacto, en el caso del pues, la, pues, la razón que pues entendemos que fue porque pues la nena que él estaba criando no era de él. Entonces, pues él no soportó eso y en cierta forma pues podemos verlo así, pero es como todo, también Dios me llevó a mí a perdonar a esa persona y poder ver a esa persona que era su esposa y decirle, mira, sabe, perdóname y yo te perdono porque realmente el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, o sea, yo no soy aquí quien para juzgarte. Así mismo. Y ese también, eso fue un trato de Dios conmigo, porque a veces es fácil predicar perdón, predicar sanidad, predicar liberación cuando te toca vivir un escenario como esto. Ahí es donde realmente se prueba quién es quién. Y a pesar de que es como yo cuento que casi siempre cuando tú sufres un trauma es como cuando tú le das un choque a un carro, a lo mejor el carro no sigue corriendo, pero hay un cantazo que hay que arreglar. Y yo veía que cada parte, cada mes tras mes, gracias a Dios no tuve que acudir a un psicólogo que respeto mucho porque entiendo que, ¿verdad? Hay casos y hay casos que necesitan psicología, ¿verdad? Pero en mi caso en particular, la forma que yo lo vencí era en oración. Era en oración, nunca me quité de ministrar, nunca me quité de adorar al Señor, me mantuve firme sirviéndole, íbamos a ministrar a lugares, te diré más, fue cuando más gente me llamaba deprimida con deseos de suicidarse y momentos dados interceder precisamente por esos casos en particular. Estando usted pasando por el proceso de sanidad y pues de también, o sea, no solamente de sanidad, sino de superar ese evento de que su hermano había cometido ese hecho en ese momento. Uh-huh, Wow. exactamente. Y pues ahí es donde tú te das cuenta que cada proceso que uno vive dentro del Evangelio
como dice la Escritura, todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Así mismo. Y tú dices, ¿cómo es posible que, pues, una muerte tan trágica como esa, la pérdida de tu hermano, va a obrar para bien? Pues mira, te diré que sí, lo logramos descubrir día a día. Primeramente que nada, el perdón. Segundo, mis papás, que estuvo apartado, ¿te acuerdas? En medio de ese asunto, mi papá tuvo un encuentro nuevamente con el Señor Wow. y se entregó al Señor nuevamente. Y hoy en día es anciano y diácono de la iglesia y líder de Máxima. Hoy en día mis dos papás le sirven al Señor fervientemente y créeme que detrás de todo esto también pues siguen añadiéndose otros familiares más dentro de la casa, de Wow. la familia extendida. Y te diré que como, ¿qué puedo decir? Siempre Dios me habla y me ministra a través de Esther. Esther pagó el precio y yo creo que mucho más que ver que era una electa para estar delante del rey, yo creo que mucho más que eso es conquistar el corazón del rey, pero no tan solo eso, sino interceder por su familia. Correcto. Me relaciono mucho con ella porque pues, en mi vivencia he podido ver eso. Tengo a mi familia completa sirviéndole al Señor y es un privilegio, un honor que Dios, ¿verdad?, nos haya otorgado, que a pesar de los malos momentos y los momentos tan difíciles que podemos estar pasando, siempre va a obrar para bien para aquellos que aman al Señor. Yo No, creo que el punto clave aquí es el amor a Dios sobre todas las cosas. y que vemos también, ¿verdad? Como aquí también se ve como a través de no todo en el mundo pasa un proceso. Ahora, ¿cómo tú capitalizas ese proceso y lo utilizas ya sea para decaer o para bendecir? Eso es decisión de cada cual. O en el caso de usted, pues pasa un proceso el cual es extremadamente fuerte, más sin embargo, eso a usted nunca la detuvo de seguir ministrando, todo lo contrario, como usted dice, era cuando más personas que necesitan administración con situaciones similares a la de su hermano venían. En adición a eso, usted nunca se detuvo, nunca, como es que decía el refrán de máxima que estaban usando hace poco, no vamos a frenarlo, o sea, usted nunca frenó su ministerio, que usted pues podía hacerlo, estaba en todo su derecho de decir, mira, necesito cogerme un descanso de X cantidad de tiempo, o sea, no lo hizo. En adición a eso, fue cuando más auge toma el ministerio y vemos cómo esta situación atrae a personas como su papá, que estaba apartado de los caminos del Señor, a, a reincorporarse nuevamente en los caminos del Señor. Luis Díaz está sirviendo en la iglesia. O sea, como una situación tan trágica como esta, pues literalmente parió, por decirlo así, o sea, bendiciones para muchas personas y tal vez alguien, pues, no quiero que me malinterpreten en el sentido de que, o sea, que tiene que pasar algo malo para que pase muchas cosas buenas, no, pero la actitud que tomemos ante las situaciones es lo que determinará lo que va a ocurrir luego, o sea, su actitud de continuar, no frenar su ministerio, su actitud y su decisión de continuar ministrando y de que la llamaban pastora, o sea, yo acá parafraseando, pastora, tengo un pensamiento suicida, y usted en ese momento podía colgarle la llamada y no, usted le ministraba a la persona, o sea, a través de esta decisión que usted toma, fue de bendición para muchas personas y fue algo que trajo a su familia a los caminos del Señor, o sea, que verdaderamente que es algo que wow, me ha sorprendido. Yo había escuchado este testimonio anteriormente, pero no tan a detalle. O sea, lo había escuchado, creo que fue una vez que visité su iglesia,
cuando era retoño en Manatí, pero no lo había escuchado al detalle ni nada por el estilo, y verdaderamente es algo que es de gran bendición, que cualquier persona que esté viendo esté pasando un proceso no necesariamente similar, pero un proceso difícil. Aquí pues yo les digo, o sea, la decisión que tú tomes hoy ante tu proceso es lo que va a determinar los resultados de tu mañana. Definitivamente. Y pastora, ¿cómo es la vida de una pastora? Mira, Miso. O sea, la vida de una pastora, voy a mejorar, voy a adornarle un poco esta pregunta, no como la vida de una pastora. ¿Cómo es ser esposa de un pastor? Ahora sí. Wow, son dos preguntas distintas, Sí, pero se unen. sí, correcto, un rompecabezas. ¿Qué te puedo decir? Tiene sus, tiene, tiene sus virtudes. eh, es, es una bendición grandísima que Dios te conceda la confianza de ser un pastor. Eh, es algo que conlleva mucha responsabilidad. También tiene ciertos beneficios espirituales donde yo a veces pues me siento como hasta mal muchas veces cuando Dios bendice a uno de una forma sobrenatural, porque en medio del pastorado se sacrifica mucho. Son cosas que no todos lo ven porque no están en esos zapatos. Correcto. Solamente yo creo que los que logran verlo son la gente que interceden por nosotros, que logran ver parte y Dios le permite ver cosas más allá. Son gente que están pegados a la visión, pueden lograr ver lo que pasan los pastores. Una esposa de pastor, como lo que soy, ¿verdad? Nunca para mí ha sido de peso, al contrario, yo creo que siempre que ha sido un momento dado que pueda ser que haya cierta incomodidad o algo, es porque a lo mejor he bajado la guardia, no sé si me entiendes, Sí, sí. pero a la vez que automáticamente me pego de una forma, desde una posición de ayuda y de colaboración, creo que es un conjunto y es un complemento poderoso, porque un pastor solo es bien difícil. Eh, una pastora que pueda saber cuál es el lugar del pastor sin irse por encima de su autoridad, porque también estamos viendo, ¿verdad? Una generación que pues lamentablemente pues hay roles, ¿verdad? Que a veces se brincan. Yo siempre he tratado de cuidarme de eso, cuidarme de no irme por encima de lo que es su rol pastoral como apóstol, como líder, como cabeza, simplemente colaborar en las virtudes que yo tengo y lo que Dios me ha llamado a mí a hacer, parte en la obra. Y eso nos ha resultado muy favorable. ¿Por qué? Porque no tenemos esa lucha de poder tampoco, ¿sabes? Que eso suele pasar en pastores. Lamentablemente, pues, si hay uno que está llamado, el otro pues hace otros roles, pues como que a veces no se sabe medir bien cuáles son sus funciones y eso lamentablemente pues también trae problemas. Pero gracias a Dios, te puedo decir claramente que en nosotros como pastores hemos tenido momentos bien duros, pero hemos visto la victoria, hemos visto la bendición de Dios. Entonces, son más las victorias contadas que quejarnos del problema. Y he aprendido a ser así, ¿sabes? Nosotros lo que discutimos lo dejamos en casa y si hay que orar por eso, oramos por eso, lo dejamos de rodillas.
Y si hay que ayunar, pues ayunamos por eso y lo soltamos. No metemos las cosas del ministerio en nuestras vidas personales. Eso es una de las cosas, ¿verdad? Como consejo que le doy, ¿verdad, pastora? Es difícil, nos costó tiempo para asimilar eso, mucho, porque yo creo que nos está mucho que todas nuestras conversaciones giraban en torno con lo de la iglesia. Pero a la vez que descubrimos que no, espérate, tú sabes, una cosa es las cosas de la iglesia y otra cosa es llevar las cosas de la iglesia a nuestra vida como pareja, como padre. Y eso, pues, en cierta forma, es beneficioso estar así. ¿Por qué? Porque sabemos dónde, cada cosa, dónde van en su sitio. Sí, muy. Y mientras nosotros nos encargamos de las cosas de Dios, Dios se encarga de las nuestras. Eso es, lo deberían de anotar. Mientras tú te encargas de lo de Dios, Dios se encarga de las tuyas. Bíblicamente dice, buscar el reino de Dios y su justicia, más todas las cosas vienen por añadidura. ¿Sabes que esa Créeme frase que, la voy a tomar para postearla después, verdad? ya, claro que sí. Como pastora, eh, a veces yo soy un poco, yo soy rara porque a veces a mí me gusta ser yo. Me gusta que vean mi lado humano, que yo relajo, yo soy neutral, tú sabes. Mucha gente dice que soy seria y lo cual yo no sé por qué, que me tienen miedo, pero yo no sé, no sé por qué dicen eso, pero soy recta. Soy recta porque me ha funcionado por tanto tiempo de ser firme en lo que he creído. Y cuando algo tú eres firme y eres consistente, pues eso como que trae, como que reta. Pero soy muy flexible, soy una persona que no soy rencorosa tampoco, no guardo rencor a nadie. He visto gente caminar al lado nuestro y hoy no están y contigo con eso pues les amamos, les bendecimos y de verdad oramos por ellos para que sigan creciendo en el Señor. Hemos visto personas que están ahí desde el día cero hasta hoy en día y les amamos y no sabes cuánto estamos agradecidos por personas que han creído en la visión de nuestro ministerio pastoral. Y sinceramente, ¿qué te puedo decir como pastora y cómo dividir lo de pastora y madre? Pues en parte involucrar a mi hija en las cosas del Señor es un privilegio porque a pesar de que yo respeto sus etapas y también sé cuándo no puedo ir más allá porque ya ahí le compete a Dios hacer, pues eso también me ha ayudado a ver a Dios, no por lo que yo puedo hacer, porque no todos los pastores lo hacen, Daniel. A veces la gente demanda mucho a los pastores como si ellos fueran Dios y no son dioses. Son gente de ser humano en la cual simplemente estamos con una asignación específica. Y esa asignación específica yo siempre le pido al Señor que lo pueda hacer hasta el final, hasta de donde Él me diga, pero lo haga con gozo. El día que lo haga repugnando y esté haciéndolo por hacer, que mejor me saque, me siente en una silla y me gozo el servicio de igual manera. ¿Por qué? Porque, como dice el pastor, y lo hago eco, pastores no es lo que somos, ¿sabes? Es simplemente es una asignación. Pastores van mucho más allá de lo que es una posición, una jerarquía o no. Yo creo que es un oficio en el Señor, un ministerio puesto por Dios, en la cual Dios también le da a uno la capacidad de pues, llevarlo a cabo como Él quiere, como Él desea. Mientras nosotros, en verdad, mantengamos un corazón susceptible a dejarnos usar como Él quiere. Sí, muy. Wow. Me encantó esa respuesta, ¿verdad? Y sé que muchas de las personas que están viendo, de los que verán, ¿verdad? Eso es algo que va a ministrar porque, pues, como usted y yo hablábamos, creo que fue ayer o antier, muchas personas no conocen la vida o sea, no conocen lo que es ser esposa de un pastor o lo que es ser una pastora. Y
O sea, son cosas que las personas muchas veces pasan por alto, y algo que yo resalto siempre en la entrevista, y uno de los motivos de la entrevista, mi trayectoria también es que en cuanto a ver el lado humano del ministro, es ver que las personas, o sea, ya sea pastor, apóstol, evangelista, etcétera, no son personas que están cumpliendo con un rol, pero no son personas inmunes a los procesos. O sea, no son inmunes a las pruebas, no son inmunes a las emociones, o sea, nada que ver. O sea, son humanos de carne y hueso, como usted dice, con una asignación. O sea, y verdaderamente por eso me encantó esa de esto. Y, ¿verdad? Y para ir concluyendo, una pregunta que tengo, bueno, son dos preguntas, pero que son un rompecabezas. Y es, ¿cuál es su visión y misión ministerial dentro de esta nueva normalidad? Y si tiene algunos planes, ¿verdad? Bibliográficos. Bibliográficos me refiero a planes sobre, por ejemplo, escribir un libro, ya sea una autobiografía, o un libro sobre qué tema, como hizo el apóstol Raúl sobre con Ferremoto, esas cositas. Fíjate, siempre he tenido un deseo eh, de escribir un libro en particular y tiene que ver mucho con el tema anterior que estábamos hablando. Okay. Y el tema del libro es el diario de una pastora. Wow. ¿Cuándo va a ser? No te puedo decir, porque pues entiendo yo que eso es algo que el tiempo de Dios es el perfecto. Así es, muy. Eh, yo siempre vivo el día a día, Daniel. El futuro es impredecible y es bueno tener metas. Y yo admiro mucho a la gente, ¿verdad? Que tienen metas futuras, pero yo soy una persona más realista en el día a día. Cada día basta su propio afán y cada día, pues lo que Dios tenga para mí ese día, eso es lo que yo recibo. Porque entiendo y mucho más que en esta nueva normalidad, como ha sido tan sorprendente en cierta forma, pero por otra área, bíblicamente sabemos que son acontecimientos proféticos, que no nos Correcto. puede tomar de sorpresa a los cristianos, que nosotros pues ya sabemos que eso ha de venir y eso, la realidad es que estamos viviendo principios de dolores. Pero en base a eso, una de las cosas que yo más recalco y en mi oración le pido al Señor que me dé un buen entendimiento por su palabra y sobre todo que guarde mi corazón para que todo lo que yo haga diariamente pueda ser efectivo y sea en base a su perfecta voluntad. Wow. Así yo me mantengo. ¿Por qué? Porque a veces yo siempre he creído que mis planes pueden ser pues deseos míos, pero cuando los planes de Dios están presentes en mi corazón y estoy ahí como que en esa alerta de que pues mira Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, mis anhelos y mis sueños personales se llevan a cabo en el tiempo de Él. Mis aspiraciones, mis metas, se hacen realidad cuando yo cumplo los de Él. ¿Verdad? Esa es mi manera de pensar. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que pensar como yo, pero es lo que me ha resultado, el vivir el día a día, Día a día. día Sí, a día, porque aquí ser también tenía, responsable, ser responsable con mi casa, primero que nada, que es mi primer ministerio, ser responsable con el ministerio que Dios nos ha otorgado y ser responsable con mi trabajo, porque también si no sabía, ¿verdad? Soy estilista y eso para mí es otro ministerio. Trabajo con mujeres, su aspecto físico y su físico también, yo creo que trabajo también con el interior porque realmente yo siempre digo que mi salón de belleza es como que también ese bálsamo de paz donde la gente pues se carga su fuerza es y que tengo lo que son los salones de belleza y la barbería, eso es también un salón de psicología. de verdad que sí. Fíjate, y uno de los deseos de mi corazón en algún momento fue capacitarme un poco más en lo que tiene que ver la psicología, la consejería. Tengo pues unos ciertos certificados por ahí de eso, pero quisiera darle un poquito más de empeño
dedicación para seguir desarrollando para esta nueva generación y esta nueva normalidad. Sí, bueno, pastora, le agradezco mucho, ¿verdad? El tiempo que ha dedicado a esta entrevista, ¿verdad? El tiempo que haya sacado este tiempo, que sé que será una entrevista de bendición. Ha sido de bendición, pues ya estoy viendo un par de comentarios, que incluso hasta de Nicaragua nos están viendo, para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios, bendiciones a cada uno de ellos. Les amamos mucho. Estamos, ¿verdad?, contentos de poder ser parte, ¿verdad?, de ese gran ministerio de Nicaragua que están ahí presentes y estamos trabajando ahí con ellos. El pastor del apóstol le envía saludos a Frederick. Fredel. Son ellos, ¿verdad?, los que están Sí, conectados. Fredel. Y pastora Marta. Así que muchas bendiciones allá a todos. Sabemos que Dios tiene grandes cosas para allá, para ese ministerio. Y Nicaragua, sabemos que Dios está haciendo algo espectacular en ese ministerio. Así que, Yaniel, yo creo que llegó el tiempo de concluir, ¿verdad? Claro que sí. Así mismito es, o sea. Hay mucho que decir, pero no, hay sabemos que en su mucho. debido tiempo, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Gracias por el privilegio de darme, de poder compartir mis testimonios y mi trayectoria, de verdad que ha sido una gran bendición. Y le agradezco a usted, ¿verdad? Pues sacarle como dije, sacarle este tiempo y pues también abrirnos su corazón para edificación y bendición de las personas que nos está viendo, ¿verdad? Y nos gustaría, así como culminó toda la entrevista, que nos pudiera despedir, ¿verdad? Con una oración. Amén. Amén, claro que sí. Bueno, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria y te damos honra, Señor. Señor, gracias por el tiempo vivido, gracias por las experiencias, Señor, que nos has dado, Señor, como gente, Señor, agentes, Señor, embajadores de tu reino, Señor. Gracias por la oportunidad de cada oyente, Dios, que estuvo conectado y los que van a estar escuchando, Señor, este testimonio, Dios. Sabemos que para la gloria y honra tuya. Cada vez que declaramos y anunciamos las bondades tuyas, Señor, cada vez que proclamamos y testificamos lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, alimentamos la fe del oyente. La palabra tuya nos ha dicho, Señor, que la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor. Y sabemos, Señor, que cada testimonio va guardado y encerrado esa palabra tuya que nos diste desde antemano, desde antes de nacer, Señor. Nos diste, nos señalaste, nos separaste, no escribiste nuestra historia, Señor. Yo te presento a cada uno de los que todavía no han podido hablar su historia y necesitan decirlo, Señor, al mundo entero para que las vidas puedan venir a donde ti y puedan recibirte como su único exclusivo Salvador, Señor. Gracias te doy por este momento, este tiempo, Señor. Nos despedimos, Señor, de esta sección, pero sabemos que se abre una puerta grandiosa, Señor, en estas entrevistas, donde muchos van a escuchar el mensaje, donde muchos van a hablar la palabra tuya y sus vivencias contigo. Señor, declaro sobre Yaniel, Señor, la sabiduría, Señor, y que se siga expandiendo, Señor, sus conocimientos. Y gracias por su vida, por su familia, Señor, y por todos los que se conectaron en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, sea más que bendecido. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias, y a todos los que han estado conectados, compartan esto en las redes sociales para que sea de bendición para otros, así como lo ha sido para ustedes. Este ha sido Yaniel Vega y la pastora Vicky Quiñones en su sección de Mi Trayectoria. Nos vemos la próxima semana.